¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Faros en la Niebla. La Biblia es un libro pasado de moda. Para muchos jóvenes y adolescentes sí. Ellos siempre dicen que tienen una mala relación con la Biblia. Y es que para la mayoría de personas la Biblia es un libro anticuado, desfasado, lleno de fábulas, de cuentos, de cosas irreales. Lo que no saben es que este libro tan importante, que conlleva un mensaje poderoso, termina siendo un texto edificante para nuestras vidas. La Biblia, para ti, ¿es un libro pasado de moda? Para hablar sobre este tema está con nosotros el profesor y misionero Adolfo Betancourt. Gracias, Adolfo, por aceptar nuestra invitación en esta entrevista para Faros en la Niebla. Gracias para mí. Es una alegría estar aquí y bueno, poder participar de tu programa y de este tiempo. Sí, porque la Biblia, en el caso de Adolfo, ha sido un objeto de mucho trabajo y quería yo comentar para iniciar esta entrevista que Adolfo formó parte del liderazgo y lo sigue siendo en cuanto a la promoción de la traducción de la Biblia al quechua en los pueblos originarios del Perú. Muchos peruanos oriundos de esas comunidades, si bien es cierto saben hablar quechua y no saben mucho el castellano, prefieren una Biblia con su propio idioma materno, pero no había una Biblia traducida al quechua. Entonces yo quería, Adolfo, que tú me contaras un poco, no solamente acerca de la traducción de la Biblia, que es un trabajo que lo llegaste a hacer desde hace muchos años, estás en este trabajo en donde también has comprometido a tu familia, sino también tiene que ver con todo un proyecto de desarrollo cultural para revalorar la lengua quechua en nuestro país. Cuéntanos un poco acerca de tu trabajo. Así, bueno, nosotros, como dices, con mi familia nos involucramos en este ministerio, digamos, en lenguas vernáculas por el año 2004, ¿no? Que empezamos nuestra preparación en lingüística y todo lo que era la etnolingüística. Y bueno, desde el año ya 2005, con mi familia, con mi esposa Lili, con mis hijas, dejamos Lima, nos trasladamos a Huánuco, y luego a la ciudad primero y luego a una comunidad rural donde vivimos por más de un año para aprender el idioma en primer lugar, y luego por 7 años desarrollamos este trabajo, este ministerio que mencionabas de promocionar, y más que promocionar es ayudar a las personas a revalorizar su propia identidad, su propio idioma, porque como sabemos el quechua desde la época colonial fue perseguido y hasta hace pocas décadas. Yo he conversado con algunos hermanos, amigos quechuas que me dicen que si el profesor en el colegio les escuchaba hablar quechua, los castigaba, los hacía arrodillar toda la mañana, los tenía arrodillados en una esquina por el simple hecho de haber hablado quechua con otros niños mientras jugaba. Entonces el estigma, la autoestima claro, ha sido golpeada, ¿no? Entonces, juntamente con la traducción de la Biblia hemos realizado el trabajo. Nosotros no éramos traductores, trabajamos al lado de un equipo de traductores de la Biblia, pero más que todo mi esposa enfocada en la alfabetización y yo en otras actividades como organización de conciertos en quechua o programas radiales en quechua u otro tipo de eventos para ayudar a que la misma gente vea la belleza, la riqueza de su propia... Revalore su propio idioma. Exactamente. Y se sientan orgullosos de su propio idioma, contentos de hablarlo, ¿no? Por supuesto. ¿A qué comunidad llegaron? Bueno, llegamos a la comunidad de Yiguari, vivimos en esa comunidad rural, como ellos llaman allá en la chacra, ¿no? Porque ahí no hay energía eléctrica, no hay agua potable, bueno, no hay posta médica, muchas cosas, es muy distinta la vida. Pero nuestro trabajo mayormente se enfocó en lo que llamamos los hablantes de quechua del Guayaga, los que conocen Huánuco, el distrito de Churubamba, Santa María del Valle, principalmente ahí es donde realizamos nuestro trabajo. En el Valle, ¿no?, del Guayaga. Sí, exacto, ¿no? Toda la zona del Guayaga. De Huánuco, porque el Guayaga es un río largo. Claro.
se extiende por... ¿Y cómo nació la inquietud de traducir la Biblia al quechua? Porque no ha sido como que una decisión personal, ¿no? A ver, cuéntanos un poco. Sí, bueno, es por mi involucramiento en la iglesia. Antes había lo que llamábamos la Juventud Nacional, entonces se organizaban convenciones nacionales en diferentes lugares y así fue que llegué a Huánuco justamente, y un amigo pastor me invitó a un campamento juvenil. Entonces, en mi mente, pues, campamento juvenil, acá tenemos, en el caso de la Alianza El Carmen, bueno, hay otros lugares, toda la gente hispanohablante, todos. Pero para mí fue una sorpresa cuando vi que los que asistieron al campamento no era un grupo muy, muy grande, 30 jóvenes, pero yo me di cuenta que ellos no entendían lo que yo les enseñaba, ¿no? Esto fue en un lugar una zona de Huánuco, la zona de Pachitea, que se llama Pinquiray, la altura. En la altura era tan frío que yo amanecía con escarcha y yo salía a enseñar con mi sleeping porque no había llegado preparado para esa altura. Pero lo que me impresionó fue que hayan hermanos, personas jóvenes que querían escuchar la palabra de Dios, pero yo no podía comunicarme por el tema del idioma. O sea, ¿no sabían castellano? Podían tener un nivel de castellano, pero no era el idioma con los que realmente ellos se comunicaban o que podía llegar más a su mente y hasta su corazón, ¿no? Y luego en otros viajes similares pude darme cuenta que no solamente en Huánuco, en Junín también, pude ver que los hermanos, en principio yo pensaba, estos hermanos no son muy inteligentes, no entienden, pero en realidad el que no entendía era yo, ¿no? Que había una barrera lingüística. Claro. Y la cosa, un momento de clímax fue cuando una amigas de mi esposa y yo, misioneras que trabajan en traducción de la Biblia, nos regalaron un Nuevo Testamento que recién había sido publicado, y nosotros en español pues tenemos 20, 30 versiones de la Biblia, ¿no? Pero cuando vi que los hermanos quechua, en este caso eran hermanos de Margos y Arohuilca, en Huánuco también, otra región, era lo único que tenían de la escritura en su idioma, eso a mí me impactó. Yo dije, esto no es justo, ¿no? Esto no es justo. ¿Cómo es posible que nosotros, y en ese tiempo, bueno, ya estoy hablando de varias décadas atrás, 3 décadas, había salido CompuBiblia, un software con diccionarios, con comentarios, ya estábamos entrando pues en toda la época informática, teníamos la Biblia en tantos medios, tantos recursos, y estos hermanos recién tienen esto. ¿Y quién les va a ayudar? ¿Quién les va a ayudar a leer? ¿Quién va a capacitar a los pastores si no tienen capacitación teológica? Eso empezó a cargar, y por 10 años estuvimos orando con mi esposa, hasta que ya llegó un momento en que Dios nos dijo, ya este es el momento. Ah, sí. ¿No? Y cuando pasó eso, se fueron a vivir a Huánuco con sus hijas, eran pequeñas. Claro, claro. Bueno, mis hijas ahora ya son adultas. En ese momento la mayor tenía 9 años, 9, 10, yendo para 10, la segunda 8. Entonces sí, salimos. Pero sin luz, sin agua, ¿cómo la pasaron? Bueno, eso fue uno de los grandes desafíos, porque obviamente yo era pastor de jóvenes aquí en una iglesia, en Surco, y tenía invitación de ser pastor de jóvenes en otra iglesia también, en una zona económicamente buena, lo cual me garantizaba sueldo, casa, bueno, una vida tranquila con mi familia. Y en ese momento Dios nos habla claramente que debíamos dejar todo, absolutamente, y para irnos a vivir a una comunidad rural, aprender el idioma, ayudar a la iglesia. Y el desafío era, bueno, cómo vamos a vivir, la economía, y también el hecho de sacar a nuestras hijas del colegio, que a ellas les gustaba. Estaban en el Rey Monclar, en Pueblo Libre, porque vivíamos más o menos cerca de allí, el Colegio de la Alianza, ¿no? Y pensaba, bueno, esa es una de las preocupaciones, ¿cómo va a ser, no? Y entonces por 2 años mi esposa y yo fuimos sus profesores. Hicimos un trato con el colegio. Bueno, mi esposa tiene formación como profesora, entonces, de inicial, ¿no? Entonces tenía ciertos elementos. Yo, profesor de adultos, ¿no? Entonces por 2 años fuimos profesores de ellas. Igual fue chocante para
sus hijas. Lo más Sí. chocante para ellas fue el alejamiento de la familia. O sea, ellas abiertamente nos dijeron que no querían ir con nosotros en algún momento. Ellas déjennos no queremos dejar a nuestros tíos, no queremos dejar a nuestros abuelos, no queremos, porque tenían muy buena relación con sus primos, no queremos dejar a nuestros primos. Ustedes son misioneros, nosotros no somos misioneras. Vayan ustedes, déjenos con mi tía, ¿no? Eso fue, ¿no? Pero bueno, conversamos, orando, por supuesto, con mi esposa. Hicimos un trato con ellas, se estuvieron de acuerdo en nuestro trato y fuimos. Y fueron. Y no, bueno, no Claro. hubo ninguna queja, ¿no? Claro, porque usted estaba, digamos, obedeciendo, ¿no? Un mandato de Dios, un propósito de Dios, ¿no? Y como me estaba diciendo a usted, como que le afectó un poco que estos jóvenes no leyeran su Biblia en su propio idioma y no podían entenderla tampoco en español. Y estaba, digamos, haciendo caso a eso, a ese llamado, a pesar que acá tenía todas las comodidades en trabajo, en colegio, ¿no? Y igual para usted fue complicado también, ¿no? Sí. Bueno, era cuestión de tener fe, de obedecer, ¿no? Obedecer al Señor. Y de hecho, mi esposa, ¿no? Que fue importante, o sea, que era algo completamente de consenso, ¿no? O sea, los dos teníamos la misma convicción de los pasos que tenía que dar, ¿no? Entonces, Dios fue bueno en darnos a los dos la misma convicción en el mismo tiempo, ¿no? Y en estos 2 años, ¿qué se hizo? Bueno, ya mencioné el tema de la escuela, que mi esposa se dedicó principalmente yo ayudaba con algunas materias, pero mi esposa era la más encargada de la educación. Pero básicamente en estos 2 años era para el aprendizaje cultural, ¿no? Y el idioma. O sea, entender la mentalidad quechua y tener cierta destreza lingüística para poder hacer el trabajo, ¿no? Y entonces era más que todo un periodo de inmersión lingüística, inmersión cultural, ¿no? ¿Que fue complicado también? O sea, de todas maneras, sí. pues somos un país variado, ¿no? A pesar que todos somos peruanos, pero para ustedes y para los de la comunidad, verlos ustedes, o sea, ¿qué anécdotas de repente puede contar? Muchas anécdotas. Para mí lo más impactante fue que, y doy gracias a Dios por la vida de mi esposa y de mis hijas, porque obviamente de vivir en una ciudad como Lima, donde tienes todo a la mano, donde aprietas un botón y tienes luz, giras una perilla y tienes agua, y tienes un inodoro, ¿no? En Ahí tu casa, ahí es silo y no están en la casa. Entonces, piso de tierra, calaminas, roedores por todos lados. Entonces, una vida muy distinta. O sea, no, lo que llamaríamos una vida muy precaria, ¿no? Pero yo doy gracias a Dios que a pesar de no tener una ducha o no tener un baño en casa, mi esposa nunca, ni mis hijas se quejaron, nunca se quejaron, ¿no? O sea, nunca hubo algo de porque estamos aquí, porque nos has traído, porque hemos venido, no. O sea, yo más bien tenía esa preocupación, ¿no? De, bueno, pero eso yo creo que fue algo maravilloso, que es parte de la gracia del Señor también, claro, ¿no? Pero uno de los desafíos más grandes que tiene que ver con la cuestión cultural, que estamos hablando de culturas aisladas, estamos hablando de culturas que han sido maltratadas, postergadas y maltratadas por los foráneos, por los blancos o por la gente que tiene ese aspecto, y que en un sentido yo representaba eso, ¿no? Y a pesar de que una de las primeras cosas que hicimos fue hermanos de Lima que dijeron, ¿en qué podemos ayudar? Vamos a pintar el colegio. Entonces ellos llevaron pintura, ¿no? Todos los equipos y con un grupo de hermanos hablamos obviamente con las autoridades para decir, ¿qué tal? Hay un grupo de amigos míos que quieren venir a ayudar a la comunidad, quieren pintar el colegio. Ah, claro, entonces ya pintamos todo el colegio. Otra iglesia, ya tenemos un equipo de médicos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a organizar campañas médicas y organizamos varias campañas médicas. Otra decía, en Navidad queremos llevar chocolate, regalos, vamos. Entonces, todo eso hicimos en la comunidad. Pero de todos modos, el tema de todo este bagaje de opresión, ¿no? Histórica tiene su peso, ¿no? Y la gente empezó a decir, bueno, un vecino empezó a decir que llegaban camionetas a mi casa en la madrugada,
Entonces yo cuando pregunté, ¿pero por qué tienen que venir? No es que están recogiendo el aceite que tú estás recolectando. Y bueno, eso está relacionado pues con la creencia del pistaco, ¿no? Que es un mecanismo cultural ya, de defensa también social, claro. de defensa contra la invasión externa y Ajá. todo, hablando desde los términos de la antropología. Entonces, y el asunto es que fue, para la misma comunidad era difícil entender cómo, comenzando que, bueno, ¿de qué vives, no? Porque, ok, si no tienes chakra, bueno, tienes que ser profesor, pero no vemos que seas profesor. O eres transportista, no vemos que tienes carro. Entonces, ¿de qué vives, no? Y por más que explicábamos que estábamos solamente un corto tiempo para aprender el idioma, que íbamos a hacer esto, lo otro, ellos siempre, ¿pero de qué vives? ¿De qué vives? ¿No? Hay iglesias en Lima que ofrendan, que, bueno, nos apoyan, hay organizaciones que nos apoyan para hacer este trabajo, pero en su mente la gente vive del campo, la gente vive de la chacra, No necesita entendía. cultivar para poder vivir, o ser profesor, o ser técnico en salud, en la posta, nada de eso haces tú. Empecé a ayudar en el colegio como profesor de religión porque había un colegio, o sea, justo se inauguró la secundaria el tiempo que estuvimos allí, no tenían profesores, así que, Ah, ya. no, era mitad de año y no tenían profesor de lenguaje y matemáticas, imagínate la situación, ¿no? Entonces, pero bueno, yo me ofrecí a ayudar en, en- en- con Claro. cursos de religión, enseñando las historias bíblicas en quechua que ya estaban traducidas. Ah, Eso ayudaba ya. un poco, Claro, entonces, pero de todos modos había esta sí. ambivalencia, ¿no? Ajá. Haces bien al pueblo, nos ayudas, pero también eres pistaco, ¿no? Entonces, al final me dijeron, eres un pistaco bueno. Es literal, ¿no? Literal, me lo dijeron cuando ya nos despedíamos. Entonces, pero sí, Ajá. hubo momentos de hostilidad, de Sí, rechazo, al imagino. punto de pensar que podían atentar con nuestra vida, porque había muchas amenazas veladas en forma de historias. Aquí en este pueblo hicieron esto, en este pueblo nosotros hicimos esto, a otro pistaco. Entonces, no me lo decían directamente, pero era como advertirme. Si alguien desaparece o pasa algo, vamos a hacer eso contigo, ¿no? Todo lo que me está contando usted, Adolfo, es que primero tuvieron que ganarse el cariño de la gente para hacer su trabajo principal, ¿no? O sea, no es fácil, Ajá. no es fácil, ¿no? ¿Y cómo llegaron a traducir la Biblia? O sea, ¿lo hacían de forma paralela o...? Sí, bueno, gracias a Dios, Ajá, en principio nosotros pensábamos en ir a traducir la Biblia, no necesariamente a ese pueblo, pero a otra ajá, comunidad andina. Pero cuando escuchamos que en realidad ya había un proyecto de traducción, ya había un ajá, equipo de traductores en la zona y que en 3, 4 años se iba a terminar de traducir y publicar la Biblia, lo que más nos cargó fue, porque visitamos esa zona, conocer el estado de lo que hablamos al principio, ¿no? Respecto al idioma. Yo hablaba con el director de un colegio, ya. justamente en Yiguari, porque visitamos varias comunidades a ver dónde nos íbamos a establecer y hablamos con las autoridades, con los profesores, los postamédicos, con todo, el alcalde, con lo que fuera. Pero un profesor me decía, acá los niños no quieren hablar quechua, tienen vergüenza de hablar quechua, ¿no? O cuando yo estaba ya aprendiendo el quechua y saludaba en quechua, la gente, aún siendo ellos quechua hablantes, no querían hablar conmigo quechua. O sea, había un tema de Ya, baja autoestima, ¿no? Bajo precio por su claro. idioma. O sea, Entonces, claro, si se estaba traduciendo al quechua, ¿cómo hacer que la gente pudiera leer el libro si ellos mismos no querían hablar su exacto, lengua? exacto. Entonces, Ya, juntamente con la alfabetización que realizaba mi esposa y un equipo que ella ayudó a capacitar, desarrollamos programas en quechua, programas radiales en quechua, qué bien. con gente local, con Ajá, hermanas hablantes. Había ya un programa de lectura bíblica que se llama Pachaguaray, que ahora es una organización allá, eh, y ayudamos a producir 2 programas, uno para niños, que se llamaba Hirish, que es la palabra, Hirish es colibrí, ¿no? Picaflor. Entonces Hirish, un programa para niños con adivinanzas, con cuentos, y otro programa para mujeres que se llama Rima Rima Guaita, es una flor que dice la flor que habla, ¿no? Rima Rima Guaita. Y tuvimos esos programas, igual, con historias bíblicas para mujeres principalmente, historias de mujeres de la Biblia. Entonces, con un doble fin, ¿no? Estos programas, por supuesto,
difundir la palabra de claro. Dios, ¿no? Las enseñanzas de la Y palabra de Dios. revalorar su cultura también. Exacto, el escuchar su quechua en la radio, ¿no? Radios locales, radios no necesariamente oficiales, porque ellos Sí, no pues. tienen necesariamente autorización del Ministerio de Transporte, pero ellos tienen, no sé cómo... Sus formas de comunicarse. Exacto, transmisores y cosas. Sí. Ahora ya las redes sociales Claro. han suplido mucho de esa necesidad, pero la idea ya fue eso. Entonces, cuando se dedica a la Biblia, nosotros llegamos, ya estamos hablando del año 2011, nosotros llegamos en el 2004, 2005, nos trasladamos a la comunidad. Perdón, ¿quién publica la Biblia? La Biblia, esa Biblia la publicamos en convenio con la Sociedad Bíblica Peruana. O sea, el trabajo se hizo con el Instituto Lingüístico de Verano, pero lo hicimos en convenio con la Sociedad Bíblica Peruana. Sí. Y que fue en el 2011. 2011. Y ya los de la comunidad, que me repite el nombre de la comunidad, eran varias comunidades. Sí, eran decenas. Yo hablé con el lingüista que trabajó ahí por 40 años y le pregunté cuántas comunidades quechuas hay. Mira, me dice, yo he visitado más de 100. O sea, así como Yiguari. Yiguari, pues, era un promedio de 100 familias, 120 familias, ¿no? Son algunas con comunidades, esa es una comunidad mediana, hasta relativamente grande, otras son mucho más pequeñas, ¿no? Entonces estamos hablando de comunidades de un promedio de 500 personas a 1000 personas, ¿no? ¿Se pudo lograr el que quieran su idioma, quieran su lengua, al momento de que en el 2011, cuando tuvieron la palabra en sus manos, pudieran leerla con alegría? Sí, con gozo? Mira, el día hicimos una dedicación, para esto yo viajé y el hermano con otros 2 hermanos viajábamos, igual a decenas de comunidades, para promover la Biblia y al mismo tiempo invitarles a la dedicación. Y tuvimos, yo calculo, un promedio de 4000 personas. 4000 personas. Que viniendo de las un promedio, ¿no? Quizá un poco más. Llenamos todo un estadio, un canchón enorme, con gente que venía pues de lugares muy remotos, ¿no? O sea, estamos hablando de comunidades donde tú viajas dentro de un mismo distrito, tú puedes viajar por 7 horas. Claro. Y de ahí llegas al último punto donde hay carretera y tienes que caminar otras 5 horas sí, pues, para poder llegar. Y llegaron. ¿no? Y llegamos a esos lugares. Y se bajó la analfabetización, ¿cómo es? Analfabetización. Sí. Analfabetización. Sí, yo pienso, ¿Sí? porque mira... Hay datos de eso. O sea, esa sería una buena pregunta. Claro. Yo no he realizado estudios. Creo que vamos a tener un censo pronto. Me gustaría claro, ¿no? averiguar. Porque usted antes de la entrevista me comentó, de repente de forma rápida, lo que hizo usted promoviendo culturalmente la incentivación, ¿no? Del idioma del quechua. Aparte de las radios, creo que también hubo danzas. Claro. Sí, ¿no? Sí, concursos musicales, sí, composiciones musicales, todo eso. O sea, fomentábamos. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue organizar en diferentes comunidades concursos musicales. Habían grupos ya un poco conocidos que cantaban en español, pero les animábamos a cantar en quechua. Y lo que hacíamos fue distribuir el libro de Salmos, que ya estaba traducido, y los concursos eran que ellos pongan música, su propia música, a los salmos, así como tenemos pues el Salmo 34, ¿no? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y así tenemos muchos salmos con música que le hemos puesto nosotros. Entonces, animar a ellos a que con el libro de los salmos, ellos, porque los salmos era el himnario de los judíos, ¿no? Entonces, ellos ponían, entonces nombramos un jurado, venían hermanos quechohablantes que eran músicos, entonces con ese jurado ya evaluaban la letra, evaluaban la música. Claro, entonces, es todo un trabajo cultural, pero también de proyectarse pues hacia una nueva generación para que en los colegios también los niños más pequeños ya aprendan el quechua y hablarlo sin ninguna vergüenza, ¿no? Pero usted me imagino que de fuente directa sabe que ya si nos remontamos a esos años que usted vio a esos jóvenes que no lo entendían, ver a personas, a familias de estas comunidades hablar el quechua
y ver que están leyendo, entonces Ujú. el trabajo ha tenido sus frutos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Dos cosas que puedo decir es que en la misma comunidad donde estuvimos, yo volví después de varios años a visitar, porque dejamos la comunidad por el 2007, por allá, ¿no? Entonces yo volví como 5 o 6 años después eh, y había un nuevo director del colegio. El anterior director, cuando yo recién llegué a la comunidad, me dijeron, los niños no quieren hablar quechua, Ah, ya, ¿no? claro. El director del mismo colegio, otra persona, me decía, acá los niños se pelean por hablar en quechua. Ah, qué bonito. Los lunes, cuando invitamos, si alguien quiere contar una historia, ¿no? Ujú. Los niños se pelean por salir a contar historias, a salir a contar adivinanzas en quechua, ¿no? Y para mí eso es un fruto directo, ¿no? Del trabajo, o sea, un cambio en la mentalidad. Cuando yo visitaba las comunidades al principio, nadie me respondía. Cuando yo después visitaba Yacho Caitanqui, ¿no? Oquicuna, Panicuna, Ya le ¿no? contestan. Aisho Goyapayanqui, ¿no? Y me empezaban a hablar los niños, ven, él habla quechua, anda, habla con ellos. O sea, la valoración de su idioma varió mucho, ¿no? Entonces yo creo que Sí. eso es una de las... Y la otra, yo no soy muy asiduo asistente, debiera quizá entrar más al Facebook y esas cosas, pero mi esposa es un poco más comunicadora en ese sentido, mejor comunicadora que yo, y ella sigue a algunos hermanos, mayormente en Facebook, no sé si en Instagram, que siempre están publicando historias en quechua, videos en quechua, de sus concursos, de sus conciertos, de sus visitas, de sus viajes, en Ah, quechua y qué escribe. bien. Entonces, esa es Qué una emocionante, señal. ¿no? Todo Sí, lo que hace Dios, ¿no? Todo lo así que es, hace Dios, su trabajo completo. así es. ¿Cuántos ejemplares se imprimieron de la Biblia? Eso es una buena pregunta. Aprovecho si es que alguien tiene interés, porque ya se terminaron, se imprimieron Ah, 10.000 10.000. Biblias en quechua del Guayaga, ya se han agotado, están buscando fondos para una nueva impresión. Ya. Entonces, y sí, también Ajá. hay una necesidad en ese sentido, ¿no? Gracias a Dios que Claro. ahora, pues los jóvenes especialmente ya esa Biblia Ujú. está en aplicaciones como Claro. Ah, qué bien. YouVersion, ¿Ah, sí? La sí, de Quechua del de Guayaga. Guayaga, sí, se puede Ah, descargar, ya ¿no? saben, pueden buscarlo en la Sí, aplicación de sí, la Biblia. sí, hay páginas web. Scripture Earth es una Ajá. web muy grande, muy importante, donde hay miles de versiones de la Biblia en todos los idiomas del Interesante, mundo, ¿no? Entonces interesante. uno puede descargar en su Claro. propio idioma. Y hay otros desafíos, ¿no, Adolfo? ¿Cuáles son? Y también quería preguntarte, ¿qué otras traducciones de Biblia se están trabajando para llegar a otros pueblos originarios? Bueno, el tema yo creo que tiene que ver con lo que podríamos llamar la inclusión, ¿no? La interculturalidad, la inclusión. Quienes vivimos en una ciudad como Lima, asumimos que todos son como nosotros, que todos Ujú. hablan como nosotros, que todos tienen los mismos valores culturales. eh, y bueno, tenemos cierta imagen de qué es una persona importante, ¿no? Por su forma de hablar, por su forma de vestir, por el color de su piel, su Ujú. idioma. Pero el Perú tiene una valiosa riqueza, ¿no? Maravillosa riqueza multicultural. Y como país tenemos que aprender a reconocer eso y a valorar nuestras diferencias culturales. Ujú. Las diferencias culturales no son un problema, son una bendición. Y nos ayudan a crecer, a ampliar en perspectiva. La Biblia dice que va a haber gente de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, nación, alabando a Dios por su salvación. Esa es la iglesia. Ujú. Y como iglesia también tenemos que ser un modelo, ¿no? de inclusión, de multiculturalidad, Ujú. de no mirar con... O sea, a mí me ha pasado llegar, cuando vivíamos en la comunidad, nosotros nos vestíamos como gente de la comunidad, mi esposa con pollera, yo con poncho, yanqui, y a veces así hemos llegado a la iglesia en la ciudad, ¿no? Y yo me acuerdo claramente de una escena que mi esposa y yo llegamos, y uno de reojo puede darse cuenta, ¿no? Si la persona que está entrando es una persona con poncho, con Ajá, sombrero, ajá, ¿no? ajá. Y yo recuerdo claramente que la ujier se dio media vuelta y se fue. En lugar de dar media vuelta a esa dirección, y nos dio la espalda, ¿no? Claro, ya. Y Que es como una era de no... anécdota, pero también es un poco triste, ¿no? Sí, entonces Sí. cuando ya nos Ajá. quedamos ahí, justamente yo había sido invitado para traer un tema. Entonces cuando la hermana voltea después de un rato, ¡ah,
pastor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Adelante, ¿no? Entonces, pero la primera reacción Claro. fue, me volteo, ¿no? ¿Acá en Lima? Le doy, no, en Huánuco. Ah, en Huánuco, pero Huánuco. en la ciudad. En la ciudad de Ya, Huánuco, ok. ¿no? Y no es que estoy criticando a Huánuco, Sí. simplemente que es algo de nuestra cultura Sí, pues, mestiza que o debemos cambiar blanca. en realidad, porque Claro. todos estamos en un mismo país, somos peruanos, ¿no? Y Solamente Jesús que no dijo lo que los entendemos. últimos serán los Sí. primeros, ¿no es cierto? Entonces Ajá. ellos van a ser los primeros. Entonces tenemos que cambiar esa actitud, comenzando Sí. con la iglesia, ¿no? Y cuando preguntaste sobre la cooperación, Ajá. la traducción de la Biblia, como mencioné hace un momento, es un conjunto de elementos técnicos, humanos, financieros, ¿no? Entonces hay organizaciones mayormente extranjeras que están financiando el trabajo de la traducción. Son iglesias que ofrendan Ajá. en otros lugares para apoyar, para pagar, porque por ejemplo un agricultor tiene que dejar su chacra para dedicarse por 5, 10, 15 años a la traducción. ¿De qué va a vivir? ¿No? Entonces se requiere finanzas, ¿no? Entonces, pero también capacitación técnica, porque ahora hay softwares, herramientas tecnológicas, recursos de exégesis, de estudio bíblico para los traductores que están en softwares, ¿no? En computador. Entonces hay hermanos técnicos en computación. Conozco un joven que dejó su trabajo, ingeniero de sistemas, dejó su trabajo en la SUNAT y ahora apoya la traducción de la Biblia en una etnia, entre los nomaxigencas. Viviendo ya con Viviendo ellos. allá con ellos, ¿no? Un ingeniero de sistemas. Y apoya. Y también él viaja a diferentes ciudades del Perú, capacitando hermanos indígenas en el uso de la tecnología, ¿no? Qué bien. Entonces ahí es... ¿Y qué idiomas ahora están por traducirse? Bueno, gracias a Dios hay varios proyectos. Yo estoy Ajá. involucrado directamente en 3, con los Matsés, que es un grupo étnico en la frontera en Loreto, en la frontera con Brasil. Matsés. Matsés, es el grupo Matsés, sí. También con los quechuas de Panao, es otro proyecto de traducción del Antiguo Testamento, es otro quechua, con los quechuas de Lambayeque, Incahuasi, Cañaris, en esta región norteña también. Pero también hay diferentes proyectos que están realizando diferentes organizaciones, ¿no? Yo estoy en una organización, pero hay otra, Sociedad Bíblica, ILB, Liga Bíblica, Wycliffe, diferentes organizaciones, y también organizaciones locales, como AIDIA, en Abancay, ¿no? Ellos están apoyando varios proyectos de traducción. La FAYENAP es la Federación de Asociaciones de Iglesias Nativas de la Amazonía Peruana. Es una red de iglesias, agrupa más de 200 a 300 iglesias, creo, amazónicas, de 17 etnias diferentes. Claro. Ahí están los Aguajún, ahí están los Shawis, Shipibos, etc. Entonces, trabajamos en alianza, en cooperación, ¿no? Con el fin de... Algunos traducen, otros promueven, otros capacitan. Entonces claro, es un trabajo en conjunto, sí, ¿no? Como nuestro productor dijo, un trabajo articulado. Exacto, sí, sí. ¿No? Son procesos, ¿no? Que demandan sí, pues, buena coordinación, ¿no? Una articulación de esfuerzos, ¿no? Qué bonito es escuchar ese trabajo y todo lo que Dios está haciendo. Viendo todo el extraordinario trabajo que ha hecho Adolfo en conjunto con otro grupo de personas, quienes han sentido la necesidad de traducir la Biblia en estos idiomas, ¿qué puede decirles a todos los jóvenes que creen que la Biblia es un libro anticuado, desfasado, que ya pasó de moda? Bueno, yo creo que, tomando el ejemplo que acabas de mencionar, a nosotros nos pasa lo opuesto de estas comunidades. O sea, ellos no tienen nada o tienen muy poco, y lo poco que tienen tratan de aprovechar al máximo, ¿no? Hoy en día tenemos una infinidad de medios, de recursos, una avalancha de contenidos, de mensajes, ¿no? Pero así como aparecen, desaparecen, ¿no? O sea, la fugacidad, ¿no? Y el vacío también, porque no llenan. Al final puede satisfacer mis sentidos, ¿no? Lo que consumo en Internet, pero segundos después ya se esfumó todo, ¿no? La Biblia, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Dios mismo, que es eterno, de algo que no cambia, de algo que es firme, fiel, y que nos brinda salvación eterna, ¿no?
Entonces yo sé que hay una avalancha de, como ya mencioné, contenidos de muchos medios, pero yo quiero animar a los jóvenes a buscar lo que realmente satisface, ¿no? A buscar lo que realmente sacia el alma, ¿no? No caramelos, ¿no? Sino verdaderas comidas, ¿no? Una buena hamburguesa espiritual, ¿no? Un buen pollo bróster espiritual, ¿no? No contentarse con galletitas y lo único que va a satisfacer el alma y le va a dar un sentido de trascendencia es la palabra de Dios. Entonces yo quiero animar a que busquen el sentido de sus vidas en la palabra de Dios, ¿no? Y también su vocación, ¿no? Porque la vida no es solamente diversión, no es solamente pasar un buen tiempo, no es solamente tener una carrera, que estamos rodeados de dos, o no sé si es una universidad que es muy grande. Universidad, sí. Sí. Sí, es importante estudiar, por supuesto que es importante estudiar, pero ¿para qué? ¿No? Llenarse los bolsillos al final, bueno, te va a traer satisfacción, pero igual muy superfluo, ¿no? Pero una vida de servicio a Dios, de servicio a los demás, es lo único que realmente va a llenar tu corazón. Entonces yo te animo también a buscar ese sentido de vocación, ¿no? Sí, pues. De vocación. Muchas gracias, Adolfo, por esta interesante entrevista y queremos también que nuestros seguidores se den cuenta de algo muy importante. A raíz de todo lo que hemos conversado sobre el trabajo de Adolfo y este grupo de personas tan importante en traducir la Biblia, de que hay una demanda de leer la Biblia y qué bonito en su propio idioma, el quechua. Y si existe esa necesidad es porque sí realmente este libro es muy importante para las personas. No lo vean como algo anticuado o algo que está olvidado y empolvado en la esquina de la casa. Abran la Biblia, no les va a pasar nada y van a encontrar respuestas a su vida. Ese es el desafío que tenemos para ustedes aquí. Muchas gracias, Adolfo, por esta interesante entrevista y nosotros ya nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy en Faros en la Niebla. Hasta pronto.